Un jueves más hablamos de vinos aquí en Abierto por Vacaciones en la sintonía de Onda Vasca. Un jueves más que contamos con el educador en vinos, con José Ramón Jiménez, a quien saludamos ya. José Ramón Egunon, ¿qué tal? Bienvenido. Egunon, buenos días. Bueno, pues hoy nos toca hablar de cosas fresquitas, sobre todo para estos días de tanto calor. Hoy vamos a hablar de vinos que podemos tomar bien fresquitos, fresquitos que no fríos, ¿eh? Ojo, vamos a hablar de chacolís, ¿verdad? Efectivamente. Y como bien dices tú, vino fresquito, con un punto de acidez perfecto para los calores que tenemos encima y que nos vienen, que parece que viene más todavía. Pues sí, eso es lo que se prevé para estas jornadas. Ya te digo, pero bueno, En fin. yo pensando en la viña le viene muy bien, que le hace falta calor para Claro. madurar un poco más, o sea que no pasa nada. Pero bueno, vamos a pensar en positivo siempre. Exactamente, vamos a ponerle la cara amable al calor, así que vamos a hablar de esos vinos fresquitos, vamos a hablar de chacolí y bueno, pues no sé, ¿por dónde comenzamos? ¿Por las zonas que tenemos de chacolí en Euskadi o cómo? Sí, pues si quieres, yo estoy bueno, he buscado un poquito, sobre todo que yo no hablo euskera, entonces no sabía qué significaba la palabra chacolí. Y he encontrado una traducción que a ver si me podéis decir si es correcta o no, que es como vino de caserío o vino que se hace en el caserío. Es algo así como he encontrado, ¿no? Yo no lo sabía. Entonces, bueno, como zonas tradicionales de toda la vida de chacolí, tenemos lo que está pues alrededor de Guernica en Vizcaya, que es el chacolí de Vizcaya, el vizcaico chacolina. Luego estaría la zona de Getaria en Guipúzcoa, que es el único que toma el nombre del municipio, es el Getairaco Chacolina, el chacolí de Getaria, y luego está también en la zona de Álava el chacolí de Álava, el Aravaco Chacolina. Sí que es cierto, antes de arrancar a hablar quiero hablar de una pequeña polémica que está saliendo por ahí, porque ha salido, y está saliendo desde hace poco, un nuevo chacolí, que no es nuevo, que existe de toda la vida, pero que sí que es cierto que está en conflicto un poco con lo que son el nombre de la palabra chacolí, que es como muy representativo del País Vasco, que es el chacolí de Burgos, de Miranda de Ebro. Yo he investigado por ahí, sí que existe la elaboración de ese tipo de vino de hace mucho tiempo y demás, pero sí que es cierto que ellos quieren también que se le llame chacolí. De hecho hay una calle en Miranda de Ebro que se llama la calle Chacolí. O sea, quiero decir que está como bastante arraigado el término chacolí, pero sí que es cierto que hay un conflicto entre las denominaciones de origen vascas y las denominaciones de origen de Castilla, pues para que no se pueda usar la palabra chacolí además que para la zona de País Vasco, ¿no? Efectivamente, bueno, eso yo creo que efectivamente es la cuestión de la denominación de origen, lo mismo que nosotros no podemos llamar cava a un vino espumoso que no se realice conforme a la denominación de origen, entonces claro, no se puede tomar el nombre. Eso es. Entonces ahí está la pelea, pues a quien escucha, que están en ello, están buscando pues lo mismo que lo que has dicho tú, el champán es de la zona de Champán, el Rioja es de la zona de Rioja y el cava es de la zona de la denominación de origen cava, y no podéis llamarlos cava. Hombre, entonces, para eso existe un consejo regulador, ¿no? Exactamente. Ahí está. Exactamente. En este caso incluso 3 consejos reguladores. Bueno, vamos a por ello. Entonces, bueno, como variedades utilizadas sobre todo son 2, la Ondarribi Suri, que es la blanca y la mayoritaria usada en todas las zonas de chacolí del País Vasco, y la otra que es la Ondarribi Belsa, que es la tinta, que se utiliza sobre todo como apoyo a la blanca o en algún tinto que se utiliza también, que se elabora también en la zona sobre todo de Vizcaya, ¿vale? El viñedo, por contar un poquito, es casi todo en emparrado, aunque también están apareciendo últimamente muchas en espalderas en la zona del chacolí de Álava. Y antiguamente, una curiosidad, estos emparrados estaban sujetos con barbas de ballena, con córneas de ballena, en vez de con hoy que están pues, con los pilares de hormigón para poderles las parras, ¿no? Una curiosidad, claro, lógicamente es todo costero, con lo cual se utilizaba lo que se encontraba por ahí, y esos trozos grandes de óseos de ballena se utilizaban para los emparrados en esa zona. Qué curioso, sí. Una curiosidad. 750 hectáreas de viñedo en total entre Vizcaya y Guipúzcoa, añadiendo las 100 hectáreas de la zona de Álava. Entonces unas 850 hectáreas en total, más o menos. ¿Vale? En total, en toda la denominación de origen chacolí general. Vamos, si quieres, un poco precisando por zonas, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a por la zona de Getaria Cochacolina, sobre todo 3 subzonas de toda la vida, que son Getaria, Zarautz y Haya. Sí que es cierto que desde el 2007 la denominación de origen amplía a toda la provincia de Guipúzcoa la elaboración de chacolí, ya no solo esas 3 zonas, digamos, tradicionales de toda la vida. Entonces en toda Guipúzcoa se puede realizar hoy en día el chacolí. Arranca la denominación de origen más o menos a finales de los 80, hoy en día tiene unas 400 hectáreas y unas 25 bodegas familiares de producción pequeña, pero la verdad es que casi todas con unas instalaciones muy modernas, están modernizando muchísimo, pues por quitar un poco la imagen que ha tenido el chacolí de toda la vida. De hecho, investigando he encontrado un nombre con el que se llamaba el chacolí antiguamente, que era el vinagrillo de los vascos. Qué nombre tan feo y tan desagradable.
Hombre, la verdad es que a lo mejor en unos comienzos, bueno, y desde luego si nos escucha algún elaborador de chacolí, no sé si estará muy de acuerdo, ¿verdad? A lo mejor Claro. en unos comienzos era un vino bastante ácido, ¿no? Sí, sí es cierto que era un vino que tiene una acidez muy alta. Hoy en día han cuidado mucho eso, sobre todo a raíz de los años 80, cuando la bodega, bueno, conocidísima de Txomin Etxaniz, decide sacar el chacolí al mundo, de sacarlo de las fiestas provinciales, de las provincias del País Vasco, de las fiestas tradicionales, vamos a sacarlo al mundo, y empieza a crear chacolís, digamos, más acorde un poco con los paladares de todo el mundo. Y de hecho, tuvo una fama tremenda cuando empezó a meter chacolís en restaurantes de Nueva York. Y ahí arrancó muchísimo la fama, y gracias a eso yo creo que un poco se pusieron las pilas todas las bodegas, y hoy en día hacen unos chacolís bastante buenos en muchas zonas del País Vasco. Yo incluso diría, fíjate, José Ramón, que incluso hay chacolís de autor. Sí, de hecho, efectivamente. De hecho, buscaron también, incluso están creando variedades un poco diferentes. Sé que Txomin Etxaniz ha hecho un espumoso. También incluso ha hecho un vendimia tardía estilo alemán, es decir, tiene una variedad, la verdad es que la variedad Hondarribia Txuri, al ser tan ácida y con el tipo de clima bueno, pues con influencia atlántica, con lluvia frecuente y sol escaso, da una similitud con las uvas utilizadas en la zona de Alemania para hacer los vinos de vendimia tardía. Entonces, yo no lo he probado, tengo mucha curiosidad probar ese vendimia tardía de chacolí, tiene que estar muy curioso. Fíjate que a mí me llama la atención que últimamente incluso nuestro cocinero Carlos Arguiñano también ha elaborado un chacolí. Efectivamente, en la zona de Farauza, además, que tiene su bodega por allí. Sí, se van metiendo un poco todos, es que está de moda. Está de moda. Sí. No se ve todavía mucho por España, sigue siendo bastante más de consumo local que nacional, pero sí que ya va entrando, y sobre todo lo que decíamos, la imagen de ese vino ácido que te ponía la cara en juego como cuando tomabas un limón. Con una sonrisa en la cara. Esa sonrisa de... Ahí ya va cambiando esa imagen muchísimo. Yo es lo que precisamente tienen que hacer todas las bodegas, cambiar esa imagen, ¿no? Desde luego que, hombre, afortunadamente hoy en día con todos los vinos que tenemos, efectivamente también en Euskadi tenemos un montón de chacolís. Yo creo que es que los tenemos para todos los gustos, con un punto más de acidez, con un punto más no es espumoso, ¿no? Pero bueno, es un poquito más de aguja, menos aguja. Eso es que además es la característica que tiene que tener un chacolí, sobre todo los de Getaria, el zona de Guipúzcoa, además tienen que tener ese punto de CO2 de aguja que es importantísimo, que es la característica, la tipicidad de ese chacolí. Sí que quiero quitar una moda. Yo sé que como todo, el marketing influye mucho y demás. Los gin tonics hoy en día pues hacen cada vez con más tonterías metidas dentro. A mí un gin tonic me gusta normal, con su hielo, con su tónica, con su ginebra y algún toquecito. Y ahora sé que se está empezando a servir el chacolí, sobre todo los que tienen un punto de aguja un poco más alto, como la sidra. Eso es un error. Eso es un error porque no es una sidra, es un vino. Y yo no sirvo nunca un espumoso, un cava, un champán como si fuera una sidra, porque tenga aguja, porque tenga burbujas. Vale, entonces al chacolí hay que servirlo como un vino. Claro, es que esa es otra discusión que yo también he escuchado muchas veces. El chacolí hay que romperlo como la sidra. No. Claro. Mi opinión es que no. La sidra es una historia diferente, es de manzana. Al romper con la manzana sacamos más la acidez y demás. Si rompemos un chacolí, aparte de que nunca tiene tanta burbuja como una sidra, vamos a romper mucho, vamos a perder bastante CO2 en ese servicio. Y lo que buscamos es que ese chacolí nos dure en la copa. Entonces no, a mí no me cuadra, a mí no me gusta mezclar las churras con las merinas, ¿no? Las ovejas estas, no, pues no me cuadra, no me gusta la idea, personalmente. Bueno, pues que prueben nuestros oyentes, si lo quieren romper, que lo rompan y que después comparen una copa pues con el chacolí roto, por decirlo entre comillas, y otra sin romper. Eso es. Vamos a seguir, si quieres, con otra denominación de origen, otra zona, que es la del chacolí de Vizcaya, ¿vale? Es un vino que sí que es cierto que ha sido mucho más casero durante muchísimos más años, ha tardado bastante más. De hecho, la denominación de origen arranca en el 94, así como la del Guipúzcoa, del Guitarico Chacolina, arranca en los 80, a finales de los 80, esta es en el 94. Vale, sí que lo que se suele quejar un poquito la gente hoy en día con el chacolí de Vizcaya es que no está como muy globalizado el tipo de elaboración de todas las zonas. De hecho, así como Guipúzcoa está como más centrado en varios municipios, aquí nos juntamos en 82 municipios, desde la zona de Baquio hasta Balmaseda. Está bastante más expandido, ¿vale? Son 54 bodegas en total y además aceptan más variedades. Aquí te las digo, aparte de la Hondarribia Txuri y Hondarribia Beltza, tienen la Hondarribia Txuri Serratia. Yo voy con mi pronunciación en euskera mala, pero bueno, yo lo intento,
que es la que se llama en Francia la Petit Corbu. Luego tienen la Isquiriota, que es la Gros Manseng, y la Isquiriota Tipia, que es la Petit Manseng, que son las dos variedades más utilizadas en la zona de Jurançon, en Francia, que son los vinos del suroeste francés, que son unos vinos muy ricos, muy aciditos, muy fresquitos. Y luego también han aceptado la Sauvignon Blanc, la Riesling y la Chardonnay. ¿Vale? Son las variedades aceptadas hasta ahora por lo que es la zona del Chacolí de Vizcaya, Vizcaico-Chacolina. ¿Vale? Son vinos con menos CO2, un poquito menos de acidez también. Son más cercanos, digamos, a los vinos tradicionales del resto de denominaciones de origen de España. ¿Vale? Bien, pues ahí tenemos los vinos, los chacolís que se elaboran en Vizcaya, y ya por último en Álava, ¿qué encontramos? Nos vamos pues bueno por el chacolí de Álava, al Álava-Chacolina, que está casi todo en lo que es el Valle de Ayala, municipios de Llaudio, Llodio, Chiniaga, Ayala, Ayala, Amurrio y Ocondo. Es la más nueva de todas, es desde el 2002 como denominación de origen, y sí que es un poco más parecida a lo que es una elaboración, sobre todo en viñedo, a lo que es una zona, por ejemplo, como puede ser Rioja y demás, porque está en la cuenca en las dos tierras, en la cuenca de Alta del Nervión. Es decir, las otras dos están más influenciadas casi por lo que es el Cantábrico y está más por un río. Vale, 7 bodegas, es una zona pequeñita, pero sí que la característica, me gusta además que están guardando lo que es la característica tradicional de un chacolí con su CO2, con su burbuja, más tirando a lo que es el chacolí de Guetaria, ¿vale? Un poco más el tradicional, no están inventando algo nuevo por estar en una zona aparte. Yo creo que la tipicidad de cada nombre, de cada uva, de cada vino debería siempre ser igual. Luego hacemos cosas nuevas, hacemos autores, hacemos espumosos, hacemos cualquier cosa, pero que la tipicidad de la zona sea siempre la misma. Bueno, pues para gustos, los colores, y desde luego podemos probar, podemos hacer un día una cata en casa. Un chacolí de Vizcaya, otro de la zona de Guetaria, en Guipúzcoa, y otro de Álava. Y bueno, pues podemos ir comparando con cuál nos quedamos, cuál nos gusta más. Exactamente, y luego, como decíamos, sobre gustos, los colores. Al que más le guste uno, que vaya por ese y ya está. Pero sobre todo, como bien recordábamos al comienzo de nuestro programa, José Ramón, tiene que llevar Hondarribia Suri o Hondarribia Belcha, o las dos combinadas fundamentalmente, para que les quede claro a nuestros oyentes. Pues hoy que hemos estado hablando de chacolís, de las diferentes zonas de elaboración aquí en Euskadi, con el educador en vinos, con José Ramón Jiménez. José Ramón, mil gracias una vez más y te esperamos la semana que viene. El jueves que viene estaremos con todo el mundo. Gracias. Un abrazo. Agur. Agur.